Hola a todos. Hola Marie, ¿cómo estás? Hola Cristi, ¿cómo te va? Con mucho gusto de estar contigo este día y con mucho gusto de estar nuevamente con todos ustedes para platicar un rato. Hoy con un tema que le pusimos ¿Cómo lo ves? Y es un tema como todos, bueno, nos encanta, interesante porque fíjense, se van a dar cuenta que es un tema que constantemente lo estamos haciendo, estamos viendo las cosas. Y me gustaría, María, que iniciaras tú para platicarles un poquito de qué se va a tratar este tema que vamos a platicar tú y yo. Sí, Cristi, mira, es muy importante darnos cuenta de la forma en que contemplamos todas las circunstancias y los sucesos de nuestra vida. Constantemente estamos viendo lo que sucede en nuestra casa, las conductas de nuestros hijos, de nuestros amigos, en el trabajo, pero a veces no somos muy conscientes de desde qué punto de vista estoy contemplando la circunstancia. Lo más normal, lo que hacemos más seguido, es contemplarnos desde nuestra perspectiva, desde nuestro propio punto de vista. Y está bien, siempre y cuando seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Pero Así cuando hay es, conflictos ya cambia, Cristi. así es. Y fíjate, ayer que me fui a desayunar con mi marido y mi nieta, me estaba yo acordando de lo que íbamos a platicar hoy. Y la verdad es que lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos mirándonos, observando a los demás. Y lo vi así en vivo y a todo color ayer que fuimos a desayunar, porque fíjate, llegamos ya tarde. Bueno, tarde para nosotros, mi marido es muy tempranero y si salimos ya sea a comer o a desayunar, a él le gusta llegar temprano para que no haya tanta gente y nos puedan atender mejor. Llegamos tarde, como buen día de descanso, y había muchísima gente y nos tardaron muchísimo en atender. Entonces yo empecé a ver que mi nieta se Número de empezaba a expediente. desesperar porque tenía mucha hambre y mi marido que también es así, desesperadito. Y entonces, sin querer, luego fue que me di cuenta, pero sin querer les dije, a ver, eh, la chica que nos vino a tomar la orden seguramente que está teniendo problemas con el cocinero que fue a pedir la orden, pero que no se la está dando. Entonces ella no tiene tanta la responsabilidad de que nos esté llegando tarde nuestro desayuno. Yo sé que tienen mucha hambre, los dos. Yo como ya había pedido mi cafecito y entonces con el cafecito ya como que me tranquilizo un poco, pero como que sin querer estaba yo dándoles precisamente eso de lo que ahorita empezaste a hablar, Mari, como a Ujú. ver, ¿qué le pasa a la chica, a la mesera que vino a tomarnos la orden? ¿Qué le está pasando a ella? ¿Por qué no trae temprano por qué no lo trae rápido, no? Ujú. ¿Cómo nos sentimos nosotros ya con hambre, no? Así. Y fue así como decir, ay, qué chistoso. Este, sin querer, yo traté como de hacerles ver a ellos y a mí misma, ¿no? Lo que estaba pasando poniéndome en los zapatos de la mesera, pero también poniéndome en los zapatos de ellos, que tenía ya muchísima hambre, ¿no? Entonces, como que eso es lo que les queremos transmitir, ¿no, María? Esta Que hay, forma que hay de... formas nuevas de ver lo que vivimos, de Ujú. manera en que podemos evitar conflictos, enojos, cosas Sí, innecesarias. Te sí, aseguro que se calmó tu marido y se calmó tu nieta cuando analizaron eso, ¿no? exacto, porque a ver, ¿cuántas veces vemos en los restaurantes cómo se ponen al tú por tú con el pobre mesero o la mesera? Porque se Sí. desesperan y ahí entra ya, yo estoy en mi posición y yo estoy desesperado y yo ya quiero desayunar.
y no se bajan de su posición, ¿no? Así es. ¿Cómo me afecta a mí esto? Es lo importante. Y bueno, pues no siempre es lo único. Hay circunstancias ajenas al control personal que afectan la situación que estás viviendo. Y si no lo aprendemos a definir, bueno, pues vamos a tener conflictos constantemente y además vamos a estar enojados, yo creo. Aunque no llegue al conflicto y aunque no repeles y aunque te portes decente, pues de todos modos ya no estás disfrutando lo que podrías disfrutar, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿cuántas posiciones hay en Mari entonces en las que Pues nos podemos observar y observar a los demás? fíjate, la primera es cómo me afectan las cosas a mí. Desde, Desde esa posición, desde cómo yo. observo lo que está sucediendo. Ujú, Y luego el papel de qué le está sucediendo a la otra persona, que es ujú, ponerse en sus zapatos. ujú, Tu marido estaba haciendo el conflicto con la mesera, ¿no? Que la pobre ujú. no tenía vela en el entierro. Sí, Ella no podía hacer nada si no le daban la comida que les iba a traer a ellos. Si tú te pones en la posición de la mesera, te das cuenta de qué nerviosa debe haber estado, a menos de que ya lo tenga muy aprendido y muy superado, pero claro, normalmente, por muy superado que lo tengas, pues el que te esté presionando a alguien por algo que no puedes resolver, pues es conflicto, te pone en estrés, ¿no? así es. Entonces esa es la segunda posición. Entonces, la primera es desde cómo me estoy sintiendo yo ante esto que me está pasando. Tengo ganas de Exactamente. desayunar y no me han traído mi desayuno. La Así es. segunda, La la segunda segunda, es por darte cuenta por qué te enojó tanto, Cristi. Tal vez considero que el conflicto tiene que ver con la otra persona, porque no entendió lo que le digo, porque no tomó bien la orden, porque no le dijo al mesero, digo, al cocinero lo que necesitaba. así es. Y la tercera, ¿qué, cómo? ¿De Era la dónde? tuya, Cristi. Tú estabas ahí como observador, viendo lo que sucedía por un lado entre tu marido y tu nieta y por el otro lado la mesera. Y tú Ujú, estabas haciendo, viendo de observador las dos posiciones de manera que se las hiciste ver a los dos. Bueno, no a la mesera, no, pero se la hiciste ver a tu marido y cambió. exacto. Fíjate, de hecho, ahorita que lo estás diciendo, cuando llega la mesera, mi marido es el que le dice, oye, algo le hizo ver que estaba pasando en la cocina. Eso le dijo. Entonces ella pudo expresar y decir, es que tenemos un chef que de hecho ya van a correr porque no nos entrega. O sea, tuvo oportunidad de decirle a Carlos, a mi marido, lo que le estaba pasando y él tuvo la capacidad de entender más, ¿no? Y no ponerse Claro, nada más enojado porque tenía hambre. claro, Ajá, claro. Y si esto de veras tan sencillo como un desayuno lo transponemos en una situación más de conflicto real de mi hijo hizo esto, se comportó de esta manera, pero nunca nos preguntamos por qué lo hizo. Hizo algo prohibido, hizo algo que estaba mal, pero es tanto el enojo a veces y el regaño y el todo que no le preguntamos qué pasó y a veces puede ser una simpleza o a veces fue algo importante. exacto. Y yo Y, no sé si te acuerdas, Cristi, hace muchos años que fuimos a un seminario y que los que estaban dando el seminario nos hicieron que nos pusiéramos en los zapatos de la otra uy, persona, pero ese ejercicio es físicamente. buenísimo, sí, Lo buenísimo hicimos ejercicio. físicamente. Yo me acuerdo al principio fue pura risa, ¿no? Imagínate a un señor ponerte el zapato de una señora. A ti, bueno, pues Ujú, te quedará inmenso, pero metes el pie. Pero los sí, señores, imagínate. Y estarse así todo el resto de la plática. Bueno, lo tengo clavadísimo. sí, Eso fue sentirse en los zapatos del otro, cosa que nunca nos detenemos a hacer. así es. Y qué importante, porque si no solamente estás reaccionando a lo tuyo. Y fíjate, María, que pensándolo un poquito más al fondo,
me doy cuenta que también esto tiene que ver con el nivel en el que estamos de recuperación en nuestra codependencia o en un proceso de duelo, por ejemplo, o en un proceso de divorcio, ¿no? O de entender a los hijos en la adolescencia, Así es. porque en la medida en que tú eres capaz no solamente de ver tu parte, sino ver la del que está enfrente y de poderte incluso alejar un poquito más para poder observar y decir, realmente qué le está pasando a mi adolescente con su papá? ¿No? Es hasta que te puedes hacer un poquito para atrás, como no estar tan involucrada Ujú. emocionalmente en un asunto, que eso nos ayuda muchísimo cuando traemos un conflicto, el que sea, ¿no? Puede ser laboral incluso. Y si yo el fin de semana que puedo estar más alejado de mi oficina, y todavía a lo mejor si me voy a dar una caminata por el bosque, puedo tener esa capacidad de separarme un poquito de la situación y mirarlo de una manera más objetiva quizá, sin estar tan emocionalmente involucrado en el asunto. Aunque yo esté ahí formando parte del gran conflicto que estoy viviendo, ¿no te parece? Claro, las cosas cambiarían, porque el poderte retirar emocionalmente por, pues, a veces son segundos o un minuto, lo que sea, es darle otro punto de vista diferente a la situación y no estarte en una o en otra. Porque mira, la persona que vive eternamente en la primera posición, Cristi, pues es una persona a la que no le importan los demás. En realidad, su punto de vista es el único Es válido. es el punto de vista, punto, ¿no? Así es. Ajá. Así es una persona muy narcisista, dijéramos, ¿no? Ujú. Y la verdad es que el otro día estaba leyendo que el Papa Benedicto XVI, en un libro que escribió, dice que en general la cultura moderna es una cultura narcisista. Entonces, esta simpleza de, de cómo lo ves desde nuestro punto de vista, de alguna manera te hace salir de esa cultura narcisista, aunque sea por momentos, para ver otro punto de vista que no sea el tuyo. Exacto. Porque yo siempre he de tener la razón, porque yo siempre he de estar bien y todos los demás equivocados. Soy incapaz de salirme, de dar un paso atrás y ver qué está sucediendo. Ujú. No voy Fíjate, a solucionar nada si no logro hacerlo. claro, el adolescente es muy de esa manera, ¿no? Mm. En que nada más puede ver su punto de vista, ¿no? Y, Así es. eh, y yo recuerdo mucho que una de las cosas que me ha ayudado mucho con mis nietos, por ejemplo, es esta frase que yo conozco desde que soy chica, eh, que te dices, porque yo ahora se las hago ver a mis nietos, no hagas nunca lo que no te guste que te hagan a ti, Así ¿no? es. Como que, a ver, a ti, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría que te miraran? ¿No? Y eso es y es como de alguna manera tratarlos de sacar de, a ver, yo me mí conmigo, ¿no? Así Sino, es. sino que puedan ver, bueno, ¿y el otro qué? A ver, el otro, ¿qué le está pasando? El otro, ¿qué está sintiendo? Imagínate que él es el que te dice a ti que eres un tonto, que no sabes qué hacer con ese trabajo que te pusieron. ¿Cómo te sentirías tú? ¿No? Entonces eso ayuda a cambiar de posición. Fíjate que anoche estaba viendo una película que se llama Manos Milagrosas y que es la historia Ay, me de un encanta. doctor. Me Sí, encantó, porque ahí sí. te das cuenta de cómo
el vivir en una primera posición y aceptar también todo lo que los otros te dicen y creértelo, puede llevarte a bajar tu autoestima a niveles muy, muy bajos, ¿no? Ujú, Y cómo el hecho de que otra persona vea en ti otra cosa, otras capacidades, otras posibilidades, también te ayuda a que puedas tú abrir tu mente a las posibilidades infinitas que tiene el ser humano, de cambiar, de pensar, de juzgar, de discernir la vida, y cómo a este niño que siempre lo hicieron sentir incapaz, inculto, que no servía para nada, que tenía pura paja en la cabeza, llegó a ser uno de los actores más famosos del mundo, neurocirujano, ¿no? neurocirujano. Pues es de los únicos que han hecho esas operaciones tan increíbles de separar gemelos, no sé cómo se llama, unidos, Ujú, ujú, ya por la cabeza, ya por el cuerpo. Es el que logró cosas que no se creía que se pudieran lograr, porque asimiló ese otro punto de vista de alguien ajeno que le hacía ver sus posibilidades. ujú. Yo creo que nos privaríamos de muchos, es decir, evitaríamos muchísimos conflictos si acrecentáramos esta capacidad de ponernos en esa posición. Y lo podemos hacer siempre. Pues, ¿por qué mi hijo no llega si quedó de estar aquí a las 10 de la noche y ya son las 11 y no ha llegado? Bueno, ¿para qué haces todo un mundo en tu mente de expectativas catastróficas cuando lo más sencillo es decir, voy a esperar a que venga y me diga qué pasó? Exacto. Dime qué te pasó, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu punto de vista de esta situación? Ujú, ¿Por ujú, qué no hablaste? ¿Qué te lo impidió? Lo que sea, pero darle chance, porque que realmente cuando esto sucede, ¡run! Vas con tu avalancha de reclamos y no lo dejas ni que te diga qué pasó realmente. sí. Y ¿sabes qué, María? Vamos a invitar a todos los que nos están escuchando en este momento a que formen parte de esta plática, porque todos tenemos ejemplos de cuando sí nos hemos podido poner, no nada más en mi posición, sino en la posición del otro e incluso en la posición del observador que todavía como que ves con más objetividad qué está sucediendo. Los invitamos a todos a que formen parte y que nos lo compartan para poder sentirnos más unidos. Y sabes qué, María, tú estabas empezando también a tocar algo muy importante. ¿Qué tal cuando por la educación que hemos recibido o por la baja autoestima que hemos tenido, por tantas razones que pueden existir, nunca nos ponemos en nuestra posición, sino siempre nos ponemos en la posición del otro? ¿Qué Ah, sentirá pues el eso ya otro? sabemos cómo se ¿Qué le llama, pasará el Cristi. otro? Ya sabemos muy bien, esa es la codependencia. Ese es como el maltrato que nos damos los Así es, codependientes, ¿no? así es. Tú no Está, importas, ajá, tu no opinión no existes. cuenta, No te das cuenta ¿no? que no te importas, pero la verdad es que nada más estás pensando, bueno, ¿y cómo le caerá a este otro lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo proponga, ¿no? Así es, Cristi. Fíjate que hasta este momento que lo dices no me caía el 20, pero es verdad. Realmente es la incapacidad de estar en primera posición, de ver mis necesidades y cómo puedo satisfacerlas sin molestar a nadie. Y si te clavas en la otra persona y nunca ves tu parte, nunca ves a ti cómo te va a, Afectar, a afectar lo que estás viviendo, entonces pierdes una gran objetividad y una gran parte de tu realidad, ¿no? Entonces también no está tan bien nada más estar viendo la posición de los otros. no, claro que no. Por eso es importante el que tomemos en cuenta la que le llamamos tercera posición, ¿no? Que es una posición de alguien que es capaz de observar de una manera
no involucrada la situación. Y eso deberían ser los terapeutas, por ejemplo, en una situación ya más conflictiva, ayudarte a ver desde otro punto de vista una situación. Primero te van a ayudar a verla desde el punto de vista del otro y luego desde una posición no involucrada, desde fuera. ¿Cómo se ve este conflicto que tienes con tu hija? Bueno, pues yo Ujú. veo que tanto ella como tú están haciendo esto y lo otro y lo demás allá y cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta o no habías visto, de repente se te clarifican. Por eso Exacto. es importante en un momento dado recurrir a quien te pueda ayudar o una persona que sea un buen amigo que esté dispuesto a decirte la verdad. Ujú. Y tú que nos estás escuchando, este, practica esto, verás qué interesante hacer consciente lo que de hecho ya haces, pero a lo mejor te das cuenta en esta práctica, en esta toma de conciencia, que a lo mejor tú te la pasas mucho más en una posición que en la otra. Y aquí lo sano, lo funcional, es estar pasando de una a otra posición para Así que es, realmente puedas tener una visión objetiva, funcional, natural, más sana de lo que estás viviendo. Porque ¿qué es lo primero, María, que nos pasa cuando entramos a un conflicto? Perdemos objetividad, o sea, nos, nos llenamos, pues sí, de muchas emociones, de muchos sentimientos, de incluso de historia, ¿no? O sea, de sí, tu propia historia, que te así es. empieza también a modificar el evento que estás viviendo en ese momento. Entonces, qué interesante que los invitemos a practicar esto en el día de hoy con cosas tan sencillas como la que les platiqué recién que empezamos, ¿no? Con esta situación que se presentó en el desayuno de mi nieta con mi marido y yo. Así de fácil, empícenlo a practicar. A ver, en esto que viví el fin de semana o en esto que viví hoy en la mañana, ¿qué puedo aprender? ¿En qué posición me puse? Y sabes también de qué me acordé, María, ¿De qué? de esta técnica psicológica del análisis transaccional. Ah, También me sí, acordé de esto. Cuando ahí te enseñan que hay tres maneras de presentarte tú en una relación, ni siquiera es en un conflicto, claro que en un conflicto es peor, pero en cualquier relación tú tienes tres posibilidades de relacionarte, desde tu adulto ante otro adulto, o desde tu niño o tu niña ante esa otra persona, por ejemplo, si yo ante mi esposo, que es mi pareja, que es un adulto como yo, pero yo me estoy relacionando desde mi niña herida y él se está relacionando desde mi papá educador, pues ya la molamos, porque no vamos a poder tener una relación de pareja para empezar, claro, claro, no ¿no? son pareja. ¿No? Y es muy fácil caer en esto sin estarte dando cuenta, ¿no? Y Estar por desde eso lo que tú decías es muy importante, tener la capacidad de cambiar de posición, Ujú, porque creo que es más fácil en un momento dado ver el conflicto, digo, ver desde el punto de vista del otro, es más fácil que verlo desde el punto de vista del observador imparcial. Pero si ujú, logras esta tercera posición, te das cuenta del conflicto en general y puedes llegar más fácilmente a cuál es la raíz. No quedarte en el actual, sino ver por ujú, qué me pasa esto. ujú, Ah, pues es que mi papá tal o cual cosa, o es que mi mamá tal o cual, o cuando era chiquito me pasó esto. Lo puedes relacionar de alguna manera. ujú. Por ejemplo, lo del desayuno. A ver, ¿qué te pasa a ti cuando se te dan tarde de comer? ¿Te sientes mal? ¿O te recuerda cuando tenías hambre y no te daban de comer? ¿O qué otra cosa le puede suscitar a tu marido o a tu nieta el que se tarden tanto? Porque a mucha gente no le importa. Como se Exacto. reunieron para platicar, ¿qué importa que se tarde un poco más?
la comida. ¿Por qué les importó? Y entonces, en el papel que tú tomaste de observador, pues es más fácil que te des cuenta de lo que está sucediendo. Ujú. Y Ya, además, el chiste es, según la situación, adoptar una u otra posición, porque a claro. veces no puedes ser la observadora porque estás muy involucrada. Entonces, mejor Ujú, soluciona ese conflicto en el que estás involucrada y luego trata de ser observador, ¿no? ujú. Sí. Platícanos, quienes nos están escuchando, denos ejemplos. Recuerden, ¿no les pasa, no les ha pasado a ustedes que al estar metido, metida en una situación difícil en tu vida personal y presente, y la dejas pasar unas horas y en la noche cuando estás a lo mejor leyendo un libro o ya te estás acostando, ¡pum! Como que se te enciende un foco y dices, ay, no me había yo dado cuenta de esto. Muchas veces ese es el observador. O en los sueños también, ¿no? Ujú. Cuando a través de un sueño encuentras como la solución o ves más claro algo que te estaba pasando. Así Eh, es. Muchas Y, veces ese es el observador. y fíjate también, Cristi, que hay que tener cuidado, porque si permaneces siempre en un papel de observador, puedes convertirte en una persona alejada de los Fría. sentimientos, como que siempre estás juzgando las situaciones, como que tú no Ujú, estás involucrada en el conflicto, no tienes nada que ver. ujú, Y es entonces hay que cierto. tener cuidado. Por eso Ujú, el hecho de cambiar de posición, pues a ver, lo voy a ver desde el punto de vista del otro, y ahora lo voy a ver desde mi punto de vista, y ahora lo voy a ver ujú, desde el observador. Y son ujú, cosas que vienen en un momento, no es ninguna cuestión elaborada, como tú lo hiciste en un momento y sin darte cuenta, pero acostumbrarnos a que de verdad nos podamos poner en el lugar del otro y entender por qué lo está haciendo. Y cuando entiendes por qué lo está haciendo, pues puede que lleguen pues a un arreglo, porque así que digas que tú convences a la persona, a veces sí, pero a veces no. ujú. Pero ya tienes como más herramientas, más posibilidad de llegar a un consenso, a una solución. De otra manera, nada más vas a pelear y resentirte y no vas a lograr nada. Así es. Y finalmente lo que estás practicando es la flexibilidad, la paciencia, el darte cuenta que no existe nada más tu realidad, sino que existen muchas realidades. Cada quien ve las cosas desde otro lugar que no es el tuyo. No necesariamente es el tuyo y no necesariamente porque no ve desde donde tú ves las cosas, él está mal o ella está mal y yo estoy bien, sino simplemente es aceptar que que hay muchas maneras de ver la vida, el mundo, las cosas, y entonces que practicas también el respeto, ¿no? La paciencia, la flexibilidad, o sea, el estarte cambiando como lo que estamos platicando, María, pues Ujú. es practicar la flexibilidad y no nada más yo aquí me monto, como dicen, ¿no? Me monto en mi burro y de aquí no me saca nadie. Sí, no, que no logras nada es un absurdo. Así es. Pues resumiendo, Cristi, los invitamos a que se muevan en estas tres posiciones, recordándoles que la primera posición es desde mi punto de vista. ¿Cómo veo yo la situación que estoy viviendo en este momento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me molesta? ¿O cómo me agrada? ¿O cómo lo que sea? A mí, Importantísimo ponerte en esa primera posición. sí, primero que nada. Importantísimo. Ajá. Y luego esa segunda, ¿no? Pero ¿cómo la ve? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo lo está sintiendo? ¿Cómo lo está pensando? ¿Qué cosas en su vida? Y si tú conoces un poco a esa persona con la que estás teniendo esa relación, bueno, pues hasta puedes darte cuenta que lo que pasa es que ella está
trae una herida, una historia muy específica que la hace no, estar en una posición muy diferente a como yo lo estoy viendo, ¿no? Así Entonces, es, qué importante también ponerte en los zapatos del otro, porque eso también como que te baja a ti el nivel de ese estrés en el que quieres que las cosas funcionen como tú las ves, ¿no? así es. Y luego llegamos a la tercera posición. La tercera posición es una posición como de observador. Ves lo que comentó, lo que está compartiendo la primera persona, ves cómo lo ve la segunda persona, la segunda posición, y tú ves el cuadro en conjunto. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es el conflicto real? Y el Así chiste, como es. decíamos, es moverte de una a la otra. Ujú. Pues esperamos, María, que esto es algo muy práctico, es algo que ya hacemos todos, pero a lo mejor no con la conciencia con la que hoy, al hablar de esto, se te abre esa conciencia de qué importante poderme mover cuando estoy en una relación, no necesariamente en un conflicto, sino en una relación cualquiera, ¿no? De Ujú. pareja, de madre, de hermana, de hija, de empleada, de lo que sea. Así Y es, Cristi. ujú, Oye, y vamos a aprovechar para decirle a nuestro auditorio que en junio vamos a tener una clínica de codependencia. que no sé si les hemos hablado o se acuerdan de cuando les hemos platicado de qué se tratan estas clínicas de codependencia que hemos realizado pues ya hace más de 25 años aquí Así es. en México, porque nos dieron, nosotros fuimos a prepararnos a una clínica de adicciones en Estados Unidos, en la que fuimos parte de una clínica, trabajamos nuestra propia codependencia, porque todos más o menos batallamos con un tipo de codependencia. Entonces, fuimos pacientes, fuimos participantes de una clínica y no solamente una vez, lo hicimos varias veces, ¿no, María? Así fue, Cristi. Y luego nos dieron ya el permiso, la autorización de hacer esto en México y hemos tenido muy buenos resultados. Son 4 o 5 días intensos en los que las personas están en un ambiente seguro, confiable, que obviamente lo formamos nosotras como terapeutas. Eh, Viven ahí esos 5 días, se separan realmente de su cotidianidad para no sentirse envueltos nuevamente en lo mismo que han repetido y que hemos repetido todos miles de veces hasta que haces un alto, te detienes en el camino, trabajas muy específicamente tus raíces, o sea, lo que te convirtió en esa persona con conductas, pensamientos, actitudes codependientes que nos destruyen tanto y destruimos a los demás. Y, y bueno, pues somos expertas en eso y los invitamos a que encuentren más información a través de nuestro canal, nuestros teléfonos, para tener más información sobre fecha, costos. No sé si quieras decir algo más, Mari, sobre esta clínica. Sí, que las hacemos nada más 2 o 3 veces al año y que son grupos reducidos nada más de 8 personas máximo. Entonces es un ambiente realmente en el que se puede trabajar a mucha profundidad y los resultados que hemos visto han sido increíbles. De verdad se los recomendamos y es la forma en que las personas dan un salto en su
salida de la codependencia. Así es, Mari. Pues yo creo que vamos cerrando. ¿Quisieras decir algo para cerrar? ¿Con qué te vas de esta experiencia de haber platicado de esto a todos nuestros pues amigos de estas grabaciones, bueno, de este YouTube? Pues me gustó mucho, Cristi, que siendo una cosa tan sencilla, cause tantos conflictos cuando no se tiene la capacidad natural de moverse de una posición a la otra y entender que esto se aprende también. Cuando lo tienes consciente y te das cuenta de por dónde estás cayendo, puedes dar el paso y moverte a la siguiente posición para ir cambiando, a ser más empático con las personas, ¿no? Aceptar Así sus es, puntos de vista diferentes de los tuyos y entonces vivir en más armonía. así es, María. Yo me voy, bueno, con el gusto de haber participado y de estar contigo nuevamente y pues sí, de recordar esto que es tan útil, tan sano y que a veces pues se nos olvida en el diario vivir. Mucho gusto en estar con ustedes y ojalá y pronto nos volvamos a ver. Saludos. Gracias, bye.